Bienvenido, Mauro, qué gusto que estés aquí en Guayaquil y en La Lupa. No, muchísimas gracias a ti, Clara, por recibirme en tu espacio, por estar en este prestigioso momento. Veo que han renovado su espacio ya hace un tiempo y está espectacular. Les felicito y bueno, más bien encantado de poder dialogar un poco sobre... Increíble la mirada de las personas. Mira, eres arquitecto definitivamente, o sea, llegaste y empezaste a ver el entorno, el espacio, iluminación. Ya me imagino, es como cuando uno habla con un doctor y ya sabes que un odontólogo te está mirando los dientes. Así es. Y así es, un arquitecto está mirando el entorno. Qué chévere, la arquitectura es tu vida, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Desde que era muy pequeño, mi papá constructor y luego ya... Es como uno nace, tiene ese chip incluido y luego va optimizando con ciertas especializaciones. Pero sí, ni bien llegamos acá, fue, wow, han renovado el espacio. Sí, totalmente. Interesante. Bueno, Mauro, ya nosotros habíamos hablado previamente en La Lupa, que no necesariamente los que nos escuchan hoy nos escucharon en su momento. Siempre hay nueva audiencia, pero me encantaría que pudiéramos explicar a nuestra audiencia qué es esto del diseño bioclimático, qué es arquitectura con una aproximación bioclimática, que es de lo que hablé al principio, el ArcBio. Perfecto. Bueno, antes que nada, un saludo a toda la audiencia, a todas las personas que nos están escuchando. Y voy directamente al punto en el sentido de que la bioclimática como tal atiende desde, yo diría, una primera comprensión del sitio, de la localización en donde se va a desarrollar un proyecto arquitectónico, un proyecto de cualquier tipología en general. ¿Cuál es el proceso normal, yo diría, de una conceptualización de un proyecto o del desarrollo de un proyecto en general? Normalmente parte, evidentemente, bajo la búsqueda de un sitio, comprender en dónde está ubicado, comprender cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus, perspectivas en la zona, etcétera, etcétera. Y luego se busca un concepto estético, ¿sí? Concepto estético que evidentemente es parte esencial de la arquitectura y se desarrolla un proyecto para que sea lo más bonito posible dentro de los cánones estéticos posibles que existan a la vista de la persona. Pero el valor agregado que justamente entra a la bioclimática es en atender los requerimientos técnicos que necesita ese usuario que va a usar ese edificio. Dame ejemplos. ¿A qué me refiero? Sí, me parece espectacular. Un hospital tiene unos diferentes requerimientos técnicos que una vivienda. Una vivienda es muy distinta a un edificio educativo y así sucesivamente. A esto me refiero que la calidad de la iluminación es muy distinta a la calidad de iluminación que requiere una vivienda. La calidad de aire acondicionado, la calidad de renovación de aire son muy distintos en cada uno de los diferentes espacios. Por otro lado, también es importante mencionar que, por ejemplo, los tamaños de entrepiso, por ejemplo, varían de diferencia de espacios según diferentes usos. Y voy a poner en contexto, en una vivienda uno va a descansar, va a relajarse, etcétera. Pero si va a un espacio de estudio, necesita otros tipos de criterios técnicos que justamente ahí es en donde atiende la bioclimática para poder habitar de mejor manera ese espacio, por un lado, que es la principal preocupación, y por otro lado, que es parte de ese mismo valor agregado que estoy conversando, es justamente la eficiencia de sus recursos, la eficiencia en el consumo energético, la eficiencia en su renovación de aire, la eficiencia en su iluminación, la eficiencia eventualmente en su propio consumo de agua y en sus materiales que se incorporan. ¿Por qué lo menciono esto? Porque normalmente cuando diseñamos un proyecto arquitectónico nos preocupamos que primero sea bien bonito y luego por otro lado ojalá que sea lo más barato posible. Y al momento que tomamos esas decisiones no es que nos vamos por el material digamos más malo. Todos los materiales son buenos, hay que saber utilizarlos. Sin embargo, siempre buscamos ese tipo de optimización, pero al momento que nos bajamos todos los costos y hacemos todo muy barato sin pensar en estos criterios, lo que resulta es que luego el mantenimiento operativo a largo plazo es mucho más costoso, tu consumo de energía es súper alto, tu consumo de agua es súper alto y así sucesivamente, porque de pronto en esa fase de diseño,
si es que hubiéramos comprendido bien para qué va a ser adecuadamente el uso de ese espacio, hubiéramos puesto, voy a poner un ejemplo, un sistema de pared con un aislamiento más adecuado, un sistema de vidrio pues como un vidrio cámara o un vidrio, digamos, de otra tipología. No siempre el vidrio cámara es la solución, pero con ciertas especificaciones adecuadas para que el proyecto a largo plazo y evidentemente el impacto hacia el bolsillo, podríamos decirlo así, de la manera general, no sea lo más alto posible y sea coherente, digamos, en su uso. Claro. Sí. Entonces, a mí se me vienen ahorita dos términos a la mente. Uno es la eficiencia y otro es la planificación. Digamos que el diseño bioclimático está pensado en ser altamente eficiente no solamente para el usuario de ese entorno. Tú hiciste el ejemplo de un colegio, de un hospital, de una casa, y entender entonces las dinámicas de ese entorno y acorde a esas dinámicas usar los elementos o los materiales que puedan ser también más eficientes para el uso de esas personas que están habitando ese espacio. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que uno tendría que hacerse antes de arrancar este diseño bioclimático? Sí, excelente. No, absoluto lo que tú has mencionado. Y la primera pregunta es, ¿en dónde voy a realizar mi proyecto? La segunda, ¿cuáles son mis requerimientos técnicos de mi proyecto? Eso quiere decir, ¿para cuál va a ser el uso que yo voy a requerir mi proyecto? Luego, eventualmente, ¿qué tipo de materiales locales tengo? Porque eventualmente podemos utilizar todo tipo de materiales alrededor del mundo, ¿sí? Podemos traer cualquier tipo de material acá. Sin embargo, el pensar en materiales locales, esto no quiere decir en materiales de baja optimización, etcétera, sino materiales que tengan una menor huella de carbono, un menor transporte, un mayor proceso de reutilización e innovación al tiempo. Son otras las preguntas. ¿Qué materiales locales yo tengo? ¿Qué puedo utilizar acá? Luego, eventualmente, ¿qué otros materiales, de ser el caso que no exista en el medio, puedo traerlos internacionalmente, ¿no es cierto?, hacia nuestro entorno ecuatoriano y así sucesivamente? Pero yo diría esas tres primeras preguntas son base. Dentro de estas tres primeras preguntas, volviendo a la parte inicial del entorno, yo me debería enfocar en analizar cuál es el tipo de clima en donde yo voy a estar desarrollando mi proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Si yo estoy realizando un proyecto acá en la costa ecuatoriana, tiene otros cánones, tiene otros criterios, a diferencia de que si yo estuviera diseñándolo en la Amazonía o en la Sierra Ecuatoriana. Es muy complejo nuestro clima en el Ecuador. Eso te iba a decir, porque además en Guayaquil puede haber viento en esta época, Absoluto. Pero en enero estamos ahogándonos de calor. Absoluto. Y justo, la ventilación no es la misma. Exacto, sí. Exacto. Y así sucesivamente va a seguir variando el clima. Es así de variante, yo diría, valga la redundancia, el clima acá en el Ecuador. Y parecería que los datos o la técnica, diría, bueno, en la costa ecuatoriana siempre hace calor, siempre hay muy buena ventilación, etcétera, etcétera. Y sucede que todos los meses es distinto. Sucede que las diferentes épocas del año es muy variable. Y aparte de eso, cada año es distinto. Entonces no solo ya es por mes, sino el mismo cambio climático exige esto. Claro, la planificación empieza a tener sus múltiples variables. Correcto. Bueno, y esto yo te lo hago como, te digo, preguntas genéricas que nuestra audiencia se puede hacer, pero la verdad es que el diseño bioclimático es toda una especialidad y precisamente hoy tú nos quieres compartir también algo que me parece muy interesante, que es un diplomado en diseño bioclimático, y me gustaría que me contaras cómo se desarrolla y también quiénes son los que deberían estar entrando en este campo. ¿Cuál es el público al que va dirigido? Sí, es sumamente pertinente que nos sigamos especializando, que exista una educación continua, que exista esta formación continua a nivel nacional. Y justamente con la Universidad Católica de Guayaquil y una de nuestras dependencias que se llama Academia Bio, en colaboración con el CES, que es el Consejo Ecuatoriano de Unificación Sostenible, hemos desarrollado este primer diplomado en diseño bioclimático acá en Guayaquil. Es un diplomado espectacular que justamente más allá de lo teórico, que es estas ideas que estamos hablando, esta especialización es técnica y justamente esa técnica, esa evaluación con diferentes usos y herramientas va a permitir
obtener resultados que justamente esos resultados permitan una toma de decisiones en el momento del diseño arquitectónico. En ese orden de ideas, este proceso, por decirlo así, va a permitir que el estudiante o que el profesional, en términos generales, contribuya a su expertise y a un mejor proceso de diseño arquitectónico que todos quisiéramos tenerlos acá. Entonces, la búsqueda de este proceso, como tú bien lo has mencionado, es una especialización técnica en donde al día de hoy, acá en Ecuador, pues no se ha venido desarrollando en términos generales. Y este es un primer paso para que de una u otra manera sigamos avanzando en toda esta innovación que necesitamos acá. ¿En qué países sí ya está mucho más avanzado? Te voy a dar un dato curioso que es bien interesante. Cuando nosotros tomamos la decisión con mi socio Santiago Morales, tomamos la decisión de estudiar una maestría en diseño sostenible. Lo estudiamos en Inglaterra y cuando nosotros estudiamos, esa maestría ya venía en curso 18 años atrás. Yo estuve ahí en el 2015. Entonces, al día de hoy, pues ya estamos hablando de casi 25 años en Inglaterra con estos procesos de innovación, pero en Estados Unidos ya lleva 40 años en ciertos espacios. Entonces, que aquí sea algo novedoso, sí, pero a nivel mundial no lo es novedoso, sino ya es necesario. Claro. Me gustaría que nos contaras un poco sobre las áreas que se van a ver. Estaba revisando algunas temáticas que son bastante teóricas, como nos decías. Una de ellas, por ejemplo, habla del diseño urbano y la evaluación ambiental, que lo mencionaste por encima, sí, y no con esas palabras. Sí. A ver, son 4 módulos que van a estar dentro del diplomado como tal. Y uno de estos módulos justamente es el análisis urbano, el diseño urbano, porque si de una u otra manera cada uno de los proyectos, digámoslo así, o de las viviendas o de las edificaciones, si bien es cierto, estamos trabajando en estos puntos, pero luego también hay que entender a nivel de ciudad, hay que entender a nivel de barrio, hay que entender a nivel, ¿no es cierto?, de ciertas urbanizaciones y cuál es el impacto que justamente esa vivienda contribuye a todo el tema general de sociedad. Vivimos en comunidad y es uno de los entornos que deberíamos preocuparnos, no únicamente en la vivienda, sino a nivel macro como tal. Y luego también hay ciertos impactos ambientales, ciertas certificaciones ambientales que van de lo micro a lo macro, que se abordarán en ese punto específico del módulo. Correcto. Sí, y igual dijiste 4, o sea que si quieres los puedes mencionar los otros. Porque sí, tenía una puntualización con respecto a eso, más como una duda, y es porque, claro, no es lo mismo vivir sobre, digamos, un barrio que está construido sobre roca o sobre montaña, absoluto, que al lado del río, absoluto, o donde hubo arrozales. Absoluto. Sí, es decir, deduzco que todo esto hay que analizarlo 100% en esta área. Sí, 100%. Ahora, los 4 módulos van abordando ciertos puntos de diversa manera, podríamos decirlo así. El primer módulo, por especificar, es justamente la introducción al diseño bioclimático, los fundamentos base del diseño bioclimático, en donde se va a evaluar justamente punto por punto cuáles son los fundamentos, variables y contribuciones y herramientas que van a proceder para que uno pueda realizar el análisis como tal. El segundo módulo es uno de los módulos bien interesantes en donde de una u otra manera se van a ir viendo los fundamentos de la eficiencia energética en las edificaciones, eficiencia en los recursos aplicables para edificaciones también. Entonces, es casi eficiencia a nivel de recursos en general. Ahí vamos a topar asuntos sobre energía fotovoltaica, asuntos sobre renovación de aire, asuntos sobre de cómo podemos utilizar de mejor manera el recurso del agua. Entonces, ya ciertas especializaciones, pues que de una u otra manera afectan a la vivienda. El tercero, que es el tema de planificación urbana, que lo mencioné, y el cuarto es el desarrollo de un proyecto final, viendo casos de estudio. La metodología del análisis del caso es uno de los aspectos que contribuye en un proceso de formación. Este proceso de análisis o metodología del caso
Normalmente se los utiliza, digamos, como un proceso de formación, podríamos decirlo así, en escuelas de negocio de alto nivel, y hoy en día lo hemos traído esa idea, esa conceptualización a las escuelas de arquitectura, a las escuelas de ingeniería por medio de estos diplomados. Y la idea es que con el análisis de estos casos de estudios, pues lleguemos a un proyecto muy, muy coherente. Bueno, es interesante porque un diplomado de todas formas te permite entrar en un área y luego irte hacia tu propio camino de continuar esa profundización o no. Digamos, no es tan profundo como una maestría, no es tan largo como una licenciatura, es la continuidad de una temática. Entonces, de repente me gustaría que me contaras cuánto tiempo dura y si hay como poner algún correo o algo por si hay alguien que está interesado que se comunique con ustedes. Sí, por supuesto. El diplomado dura 160 horas, inicia el 15 de julio. Aquí quiero contribuir con un asunto que es sumamente importante. Vamos a tener profesores extranjeros del Reino Unido, vamos a tener también profesores que van a dictar ciertos masterclasses de Centroamérica, de Norteamérica también, y justamente este expertise extranjero va a brindar un apoyo fundamental a lo que requerimos. Por otro lado, vamos también a proceder, digamos, un proceso de inscripción durante este mes previo al 15 de julio, y nos podrían contactar a nuestras redes, que es ArchBIOS, es ARCHBIOS, en todas las plataformas generales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en LinkedIn también. No lo recuerdo en este momento un mail que tiene la Universidad Católica como tal, así que yo sugeriría para las personas que nos están escuchando por este espacio, con toda confianza, pueden contactarse con nosotros. Ahora veo que ya tengo uno, ya lo conseguí. Pero confírmame si es, ¿no? Arquitectura.grados. Es correcto. Entonces lo vamos a leer. arquitectura.grado@cu.ucsg, que son las siglas de la universidad, .edu.es. Lo repito, arquitectura.grado@cu.ucsg.edu.es. Bueno, muy interesante esta propuesta. Excelente. Sí, Mauro. Qué chévere que vengas gracias a introducir nuevamente este concepto de diseño bioclimático, que es tan importante en tiempos, como tú lo decías, de tantos cambios climáticos. Absoluto. Y vemos como en Europa se sufren calores muy fuertes, hay crisis importantes, y si pudiéramos planificar, yo siempre digo, es más, el diseño bioclimático debería estar para las urbes, o sea, no solo para las casas, no solamente para las escuelas o los hospitales, sino cómo pensamos en ciudades que realmente sean diseñadas acorde a sus necesidades climáticas y dinámicas también. Creo que hay tanto por avanzar en 100%, eso. No. Sí. Hay mucho por desarrollar, como tú bien dices, es algo necesario, es algo que no necesita una certificación, es algo que debería ser implícito en el proceso del diseño, y eso justamente es lo que queremos fomentar. Eso es lo que queremos fomentar, que la educación y la formación tenga un upgrade en el desarrollo del pensamiento crítico al momento de una toma de decisiones en cualquier tipo de diseño en general. Y yo creo que es un buen paso, es un muy buen paso, es algo muy interesante que se está dando acá en la ciudad de Guayaquil con este paso de desarrollo e innovación, así que vamos para adelante con este diplomado. Se vienen cosas muy interesantes a partir de este diplomado. Este es un abrebocas, diría yo. Ya muy pronto se enterarán los siguientes cursos que van de línea con este abrebocas, así que les recomiendo totalmente que formen parte. Muchísimas gracias. Estábamos conversando con Mauro Cepeda, él es fundador de la empresa ArchBio y también vino a compartirnos más sobre este diplomado de diseño bioclimático. Agradezco la visita tuya y espero que sea de agrado también el resto del día que te queda en este clima de Guayaquil. No, pues muchas gracias, muy amable. Gracias por recibirnos.